Bienvenidos. Esta semana tenemos con nosotros, como ven ustedes, al portavoz del partido de Elche, concejal de Deportes y de Consumo y, por tanto, miembro del equipo de gobierno, Jesús Pareja. Bienvenido a Telenit Entrevista. Bueno, muchas gracias, como siempre, y agradecido por contar conmigo. En esta semana hemos visto cómo se ha cerrado una parte del proyecto polémico del derribo paralizado del edificio El Progreso. Usted ha pedido explicaciones a sus socios de gobierno de cómo ha actuado tanto la Consellería en manos de Compromís como la Concejalía de Urbanismo en manos del Partido Socialista en este asunto. ¿Es cierto lo que dice el Partido Popular? ¿Hay descoordinación? ¿Ha habido desidia para llegar a esta situación de bloquear una actuación urbanística como la de el derribo de un edificio de Riegos El Progreso de 1914 o 16, no recuerdo, de principios del siglo XX? Bueno, a mí no me lo parece, ¿no? Porque además desde el primer momento que empezó a suceder esto, que ya está resuelto, como sabe usted, estuvimos informados todos de lo que estaba pasando y de cuál era el proceso legal a seguir. ¿Está resuelto solo la apertura al tráfico? Sí, bueno, que era lo importante, porque se estaba causando un perjuicio al tráfico de la ciudad y por tanto a las personas. Esto se ha equilibrado de la forma más rápida posible, ¿no? En el plazo legal que marca la ley, que se ha podido acometer este tipo de trabajos. Esto es sencillo de entender. A ver, todos saben, creo yo, que además es de dominio público, que esta propiedad es privada, es de unas personas en particular que en su momento solicitaron una licencia de obras y el ayuntamiento, como acto reglado que es y cumpliendo todos los requisitos, como así dicen los informes de los técnicos de urbanismo, la dio porque tenía que darla como a cualquier persona. En este camino se sucedió, cuando empezaron las obras de demolición, una denuncia de determinados colectivos que yo creo que tienen todo el derecho del mundo a plantear lo que consideren, y esto hizo que la Consellería, tras la solicitud de medidas cautelares, las tomara para, bueno, pues desenredar el asunto en torno a la protección del edificio, ¿no? Y todas estas cosas. Hay que tener en cuenta algunos datos importantes, ¿no? Es un edificio que recibió la licencia de obras, como digo, con todas las de la ley, y que además no está en el catálogo de edificios protegidos. Es más, está descatalogado desde hace más de 15 años. Bien, hasta ahí es lo que se ha conocido, teniendo en cuenta la situación en la que los particulares nada tenían que ver con esto porque habían obtenido la licencia de obras con todas las de la ley. Evidentemente no querían acometer un nuevo apuntalamiento diferente al que había, porque eso lleva un costo, ¿no? Un dinero que hay que pagar. El ayuntamiento lo que ha hecho ha sido tomar una decisión consecuente y responsable y asumir el costo de momento de ese apuntalamiento en función de lo que se llama ejecución subsidiaria de la ley del procedimiento administrativo, en particular el artículo 98, que así lo prevé, para poder realizar ese trabajo, restablecer la normalidad, y luego ya veremos cómo queda el asunto de los 30 o 35.000 euros que esto ha costado. Pero lo importante era, como digo, restablecer la normalidad al tráfico, que es lo que se ha hecho. Bueno, son cosas que suceden, sabe usted, en la vida, que cuando hay alguna interferencia a modo de denuncia de la índole que sea, bien por terceros o a nivel judicial, pues pueden ocurrir estas cosas. Era un imprevisto que finalmente ha acabado resolviéndose. Tampoco usted ha insistido en que está resuelto un expediente que es polémico, porque ayer mismo o anteayer el Partido Popular anunciaba que esto se puede alargar en el tiempo porque la propiedad tendrá que pleitear, y dicen con todo el derecho del mundo, contra la Generalitat y también contra el Ayuntamiento, sobre todo si ahora el coste de esas obras, de ese nuevo apuntalamiento, se le pasa factura a la propiedad, que ellos renunciaron, dijeron que ellos ya habían apuntalado, no tenían por qué apuntalar una segunda vez. A ver, aquí hay que analizar dos cosas. A ver, el primer apuntalamiento que se hace es un apuntalamiento que perjudica la vía pública. Eso es algo que entiende todo el mundo, como se ha visto, ¿no? Y en segundo lugar, yo ya le decía al principio que todo el mundo tiene un perfecto derecho y legítimo derecho en este caso, a, bueno, pues intentar aspirar a tener mejor derecho que otra persona, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí, en función de lo que hagan, pues el ayuntamiento ya dirá o no. Lo importante, como yo le decía al principio, era que se pudiera resolver el primer problema, el de magnitud, es decir, el atasco consolidado que había de vehículos en la zona, que se ha resuelto. Luego, esto es otra cuestión que ya se resolverá dentro de los caminos legales que hay establecidos y ya veremos qué ocurre. Y por eso le pregunto, como socio de gobierno, ¿cuál es su opinión, su valoración de cómo se ha actuado hasta el momento, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la consellería? Bueno, a ver, la valoración del ayuntamiento para mí es clara porque, como le digo, los informes de los técnicos municipales son claros y podían en su momento otorgar esa licencia de obras. Yo creo que la propiedad actuó bien también porque empezó a demoler el edificio en función de una licencia de obras legítima. Otra cosa es que la consellería sea demasiado lenta, que puede haberlo sido, yo creo, hasta la mitad del camino, porque hemos tenido ahí un episodio de 12-14 días, tampoco de 14 meses, pero que es muy importante porque 12 días de problemas de tráfico son 12 días o 14, pero al final esto se ha resuelto. Yo creo que al final la consellería, pues bueno, tiene a lo mejor que estar más encima de este tipo de conceptos o de cosas para intentar hacer el menor daño posible a cualquier ciudadano, si bien es verdad que... ¿Usted es partidario de lo que dijo el concejal de urbanismo, que esa paralización cautelar llegaba tarde porque el derribo se había iniciado? Sí, claro, a mí no me cabe ninguna duda, ¿no? El derribo ya se había iniciado, pero claro, aquí hay un elemento que es el que antes comentábamos, se produce una denuncia, que es la que activa esa medida previsoria, esa medida cautelar. Claro, los técnicos de la consellería tienen que acudir o bien de Alicante o de Valencia, que yo no lo sé muy bien ni quién vino, porque no lo sé, pero sí que sé que vinieron, y esto pues no se hace al día siguiente, tardó lo que tardara en función del expediente administrativo, pero fuera como fuere, lo que yo le decía que es lo importante es que finalmente lo que le preocupaba a la ciudadanía, que era la cuestión del tráfico, se ha resuelto. Lo otro, vamos a ver cómo termina y esperemos que tenga una consecuencia razonable. ¿Considera que la protección o no de ese edificio histórico o no de valor arquitectónico no preocupa tanto a la ciudadanía? Bueno, yo he podido hablar, yo puedo tener mi propia opinión y convicción personal respecto de ese edificio. Personal no, le pido la suya como portavoz del partido de Elche. Personal y si quiere como portavoz. Que, a ver, cada uno tiene una creencia entre lo que le puede parecer más bonito o menos bonito, más histórico o menos histórico. Y esto, permítame que le diga que también se puede hacer una valoración personal. Bien, y por otro lado, lo que sí que le puedo decir es que he hablado con muchas personas de la ciudad, porque el tema... Bueno, pues estuvo en el candelero muchos días. La consideración a los ojos de la gente, por lo que yo he podido ver, tenía, bueno, pues un escenario de no protección. Es decir, lo que en esa parte de la fachada, no me estoy refiriendo a la de atrás, que podría ser otra cosa, pero la parte que da a la Plaza de la Constitución, a mí a nivel personal, y también lo hemos hablado en mi formación política en el partido Elche, no nos parece que deba ser considerada de protección. Sencillamente es una fachada antigua, pero que no tiene ningún valor artístico patrimonial, por decirlo de alguna manera. Es sencillamente un edificio viejo de muchos años, como muchos que hay en la ciudad. Otra cosa es el sentimentalismo de lo que se pueda pensar para qué tenía uso ese edificio. Pues con esa opinión, esa valoración política que ha hecho, ¿teme usted, como el Partido Popular, que ese apuntalamiento y ese expediente que ahora está en manos de la Consellería de Cultura se alargue en el tiempo? Y lo tengamos allí no 2 meses, sino más. Bueno, eso podría ocurrir porque, como ya le he dicho, todo lo que se denuncia o se judicializa, si finalmente es así, se hace largo, ¿no? Pero le vuelvo a repetir lo mismo, eso no me preocupa excesivamente en el sentido de que lo más importante ya está hecho. Por lo menos a mí, lo que más me preocupaba era sencillamente el problema que tenían las personas para circular, tanto peatones como coches. Esto está resuelto. Ahora tenemos un apuntalamiento de acuerdo a lo que dicen los técnicos que ha conseguido, bueno, pues resolver el problema. Lo demás ya vendrá. Este proyecto, ¿lo han ustedes hablado, sus socios de gobierno, en Junta? Esta situación, lo que usted me está diciendo de que no les preocupa ahora tanto que ese apuntalamiento o que la Consellería tarde más de la cuenta. Claro que nos preocupa la resolución definitiva del problema, pero que esto es como el que está enfermo
y al final tiene una cosa importante, que es lo menos malo, y una ¿no? uña que cortar. Bueno, pues lo importante se ha resuelto y la uña que cortar ya lo veremos. Claro que esto se habla y se ha hablado en la Junta Local de Gobierno. En la Junta Local de Gobierno se tocan los temas de trascendencia en los que tenemos que decidir y también los temas de actualidad que tienen que ver dentro del marco político o de la ciudad. Claro que se ha hablado. Pero por lo que me está diciendo, la prioridad era abrir al tráfico. Sin Ahora que ninguna se ha duda. abierto al tráfico, ¿va a ser prioritario para el equipo de gobierno del que usted forma parte instar a la Consellería a que resuelva el expediente y diga si se debe o no continuar con el derribo? Esto se resuelve con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que le preocupaba a la ciudadanía en ese momento hasta que se resolviera? Lo que le preocupaba a cualquier persona era poder circular con normalidad y con tranquilidad, sea peatón o sea vehículo. ¿Va? Esto ya lo tenemos. Bien, a partir de ahí, le vuelvo a insistir, es que ya me lo ha preguntado 2 veces, le vuelvo a insistir, si el tema acaba judicializándose o acaba en alguna otra instancia, aunque sea administrativa, ya se resolverá. Pero lo importante, que es la enfermedad a la que yo me refería en ese símil que le he puesto, sí, está resuelto. No me pongas la uña, claro que sí, es que la gente lo entiende mejor así. La uña ya se cortará. Lo importante para los peatones y para las personas que conducen, conductores, ya está resuelto. Pero como tenemos que fiscalizar el trabajo de ustedes, pues claro. Por eso se lo preguntaba. Faltaría si ahora van a más. instar ahora a la Consellería a que también... Lo que pasa es que si me lo pregunta 3 veces seguidas, claro, claro que vamos a instar a la Consellería, si es que eso ya se lo he dicho. Para nosotros es importante la resolución definitiva del problema. Pero el verdadero problema, el que le importa a la persona que va andando por la calle y que va en un coche, está resuelto. Pasemos página. ¿Y usted en las reuniones ha visto discrepancias entre Compromís y Partido Socialista por este asunto? No. Si fuera otra cosa se lo diría, porque ¿por qué no? Pero sí, no. A ver, hay una cosa que le he venido repitiendo a usted en muchas ocasiones cada vez que hablamos. Afortunadamente hoy contamos con un equipo de gobierno en el que se puede hablar, hay diálogo y hay estabilidad. Y más allá de poder tener puntos de vista diferentes en A o en B, las relaciones circulan con plena normalidad. Que eso además es lo que quiere la ciudadanía, que no estemos peleándonos siempre. Es que para eso no estamos aquí. Estamos para hacer cosas por la ciudad, para construir ciudad y para entendernos, y eso es en lo que estamos haciendo un esfuerzo, y créame, las cosas van bien. ¿Y usted opina, hablando de lo que le preocupa a la ciudadanía y cambiando de tema, porque ya no le voy a repetir las preguntas del edificio del Progreso, vamos a hablar del Elche Club de Fútbol? ¿Cree usted que a la ciudadanía le preocupa la situación que está atravesando ahora el equipo franjiverde? No porque esté en tercera división, sino por este concurso de acreedores, las demandas judiciales abiertas, el Consejo de Administración, la polémica Junta de Accionistas, el crédito que hay que vender, la subasta, el aval que hay que presentar. ¿Qué opina como concejal de deportes? Sé que no son accionistas el ayuntamiento, pero son patronos de una fundación que se creó para recibir subvenciones públicas. ¿Qué opina de la situación actual del Elche Club de Fútbol? Y mira que hay. Vaya lío, vaya lío, sí. Mire, ni yo misma lo entiendo. ¿Cómo no le va a preocupar a la ciudadanía? Por lo menos a la parte de la ciudadanía que es afición, entre los que yo también me encuentro a nivel personal, no ya como concejal de deportes. Esto quiere decir que nos encontramos en un escenario donde finalmente no se encuentra una solución definitiva, pero porque es más de lo mismo. Es decir, nos encontramos con una junta de accionistas reunida recientemente que no encuentra caminos de salida. Había un compromiso de depositar un aval sobre 4 millones de euros, como todo el mundo conoce, sobre todo la afición, y esto parece ser que no ha llegado. Es decir, es un nuevo fracaso más de la junta directiva del Elche Club de Fútbol. Esto es así. Al final estamos siempre con lo mismo, estamos siempre en la misma situación. Menos mal, y usted sabe que lo he dicho muchas veces, que en la vida ni lo bueno ni lo malo es eterno, ¿vale? Y esto quiere decir que lo bueno llega un momento en que se acaba y lo malo también se acaba. Y lo malo en la gestión o en la parte de la gestión económica del Elche Club de Fútbol tendrá un final. Si bien es verdad que como es un asunto que también es conocido y usted lo ha mentado, que está tremendamente judicializado,
pues habrá que esperar también a que la justicia determine ciertas cosas, porque sabe usted ahí, al final, el barro y el fango que hay con todo esto, y esto lo conoce la afición. Lo lamentable o lo triste es que los dirigentes del Elche Club de Fútbol no son capaces de dar una respuesta positiva a la situación del Elche, por más que hayan estado intentando convencer a mucha gente o a la sociedad o a la afición de que eso sería posible. No tienen una respuesta todavía. Pero, no solamente eso, sino que... Pero ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué cree usted que mire, no se ha llegado a una solución? Mire, yo... Claro. Mire, la vida... Vamos a hablar, claro. Sí, mire, la vida está llena de esques, de peros y de porqués. El porqué es difícil de encontrar, el esque siempre se pone en medio y el pero también. Pero yo no lo sé, fíjese, y empleo el pero. Lo que sí que tengo muy claro es que las personas que están gestionando el Elche Club de Fútbol no lo están haciendo bien. Y lo que sí que tengo claro es que ha habido muchas irregularidades que nos han conducido al pozo oscuro donde estamos, que es la segunda B. Eso sí que yo lo tengo claro. Y créame que como aficionado al Elche Club de Fútbol me duele mucho, no, muchísimo. Y estoy convencido de que la afición en general siente lo mismo. A mí, a la afición y a mí, lo que nos gustaría es escuchar del Elche Club de Fútbol cosas solo en el plano deportivo, o que por lo menos se está haciendo una gestión económica medio regular, si se pudiera decir, pero no es el caso. Entonces, las ondas que estamos recibiendo de la gestión del Elche Club de Fútbol no son buenas, no son positivas, y es más, todo eso ha hecho que personas que tuvieran algún interés en poder entrar de alguna manera o medida en el Elche Club de Fútbol han dado un paso atrás. ¿Pero por qué lo han dado? Hombre, vamos a ver, si a usted le van a vender una cosa y se da usted cuenta de que no es que tenga vicios ocultos, sino vicios que se ven, vamos, a 50 kilómetros, usted no la compra. Si a usted le van a vender un coche, pues muy barato que se lo quieran vender, pero tiene el tubo de escape roto, las puertas no sé qué, el motor no funciona y las llaves no están, ¿qué va usted a comprar? Pues algo así, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas que tenían interés en el Elche Club de Fútbol se han ido alejando de la posibilidad de entrar en el Elche Club de Fútbol. Pero por había lo que una ven. Oferta. Había una oferta. Había varias ofertas. Pero sí, no sé. Las exteriores se han ido. Sí. Supongo que, como mire, usted, huyendo de lo que hay. Sea como fuere, el Elche Club de Fútbol es una novia que para nosotros es muy guapa, pero para muchas otras personas que tienen a lo mejor ilusión o interés en invertir en el Elche Club de Fútbol, pues hay algo que le ven que no les gusta. ¿Y sabe usted qué es lo que no les gusta? Pues las personas que están gestionando el Elche Club de Fútbol. Es decir, el Elche Club de Fútbol tiene el símil, los zapatos rotos o sucios, y eso a la gente no le gusta. ¿Qué ocurre? Que no dan el paso de entrar. Y tampoco el Consejo de Administración da el paso de salir. Y nos encontramos en esa situación que entre el concurso de acreedores, la judicialización y todo lo demás largo de contar, estamos como estamos. Ahora bien, el Consejo de Administración ha dicho, o yo he leído, que de no conseguir el aval se marcharán. Mire usted, sería fenomenal. Esto sería extraordinario, porque seguramente hay otras personas dentro del tejido local que, bueno, pues decidirían ciertos impulsos para ayudar al Elche Club de Fútbol. Espero que esto ocurra y suceda, pero ya le digo que es una situación en la que no nos encontramos la afición nada a gusto con lo que está sucediendo. Así de claro. Y el ayuntamiento, por cierto, había descendido aún más al Elche, no está en tercera, sino en segunda vez. Me ha rectificado, gracias. Pero el ayuntamiento es patrono, no es accionista, es patrono. ¿Qué puede hacer? Lo que está haciendo el alcalde con el Instituto Valenciano de Finanzas... A lo mejor es un poco duro, ¿no?, de decir, pero créame que poco menos que nada. Y le voy a explicar por qué. A ver, el Elche Club de Fútbol es una sociedad anónima deportiva que está regulada por el ordenamiento jurídico, sí, con unos derechos y con unas obligaciones. En su momento, para poder recibir dinero del Instituto Valenciano de Finanzas, de la administración pública, que nunca se debía haber dado, no al Elche, a ningún equipo de fútbol, porque no veo yo muy claro eso de dar dinero público a sociedades o al fútbol, eso no lo veo y no me parece que eso lo acepte la ciudadanía en general. Bien, se crea un elemento que se llama fundación, que también tiene forma jurídica, precisamente para hacer de herramienta que permita el trasvase del dinero público al Elche Club de Fútbol a través de la fundación. Bueno, con ese devenir en su momento, teniendo en cuenta las peculiaridades que tienen las fundaciones, el Elche Club de Fútbol
tiene que contar con el ayuntamiento para ser patrono en la fundación, por lo menos tener un miembro en la fundación, y esto se hace. A partir de ahí nos encontramos con dos partes, es como un pastel dividido, ¿no? Es decir, la mitad es el Consejo de Administración, que es quien toma las verdaderas decisiones por la sociedad anónima, y la otra mitad, o menos de la mitad, es la fundación con los patronos, que realmente ahora mismo no tienen ninguna función, más allá de la problemática que hay viva en el tema de la demanda o reclamación de dinero del propio Instituto Valenciano de Finanzas al Elche Club de Fútbol. Pero si usted ha sido tan claro, la Fundación no puede poner un escrito y diciendo márchense ustedes, o pidiendo la dimisión de todo el Consejo. La Fundación no puede poner ningún escrito, porque esto al final está viciado, y yo le voy a decir por qué, porque sabe usted, y si no se lo digo yo, que prácticamente los mismos miembros o muchos de los miembros del Consejo de Administración forman parte de la Fundación, con lo cual es el cuento de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, ¿verdad? Que esto se entiende y al final es difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que esperemos, fíjese lo que le digo, que el Elche no consiga el aval, entiendas esto bien, y quienes están se marchen, porque estoy convencido de que si se van, otros vendrán y traerán una nueva bombona de oxígeno al Elche Club de Fútbol. Estoy convencido. Seguimos con más temas que preocupan a la ciudadanía, y uno de ellos son los impuestos, evidentemente, lo que se paga. Menos mal que este año se ha bajado el impuesto de vehículos, pero también se quería bajar el impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Usted concretamente lo había reclamado cuando estaba en la oposición, y ahora que está en el equipo de gobierno nos dice en todas las entrevistas que le realizamos que de momento no hay otra bajada del IBI porque no se puede, y que usted lo había supeditado un tanto a poder recuperar la gestión de la recaudación de los impuestos. Está en manos de Suma, por lo que cobra un tanto por ciento por realizar ese trabajo, pero si ustedes consideran que se puede municipalizar de nuevo la recaudación de los impuestos, se podría rebajar los mismos, porque se ahorrarían la cuota. Este tema en 2018 volverá a salir en la mesa del equipo de gobierno, porque son ustedes, el partido de Elche, quien siempre lo trae a colación o lo saca y lo pone sobre la mesa. Vayamos por partes. La primera identificación que hace usted se refiere, que no tiene que ver con Suma, al impuesto de bienes, o sea, el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Sí, bueno, pero he hecho referencia de que ha habido una bajada en 2018, hombre, sí, para que usted no me diga, porque sé lo que me va a responder, claro, que sí que ha habido una bajada de impuestos. Claro que ha habido una bajada de impuestos. Yo no lo he negado. Pero le voy a explicar el por qué ha habido una bajada de impuestos. Porque se podía. Claro, porque se podía y porque fue una propuesta y petición del partido Elche ya en el año 2012. Vale. Y esto al final se ha respetado. Vale. Eso por un lado. Vamos a ahora el IBI. Sí. No al IBI, vamos a Suma. Bien. A Suma, que tiene que ver con el IBI, que no es lo mismo, aunque sea lo mismo. Vamos a ver. Nosotros planteamos una cuestión muy clara, y yo creo que las personas que nos están escuchando lo van a entender. Porque al final es un asunto de sumar y de restar. Y yo creo que esto, afortunadamente, todos sabemos hacerlo hoy. Mire, el partido Elche propone: estamos pagando a Suma por la gestión de recaudar los impuestos en la ciudad, por cobrar a la ciudadanía 2.300.000 euros cada año. Bien, esto supone en una legislatura aproximadamente 9.200.000 euros, o sobre 9 millones de euros. Fíjese, pero estamos hablando de cada año de 2.300.000 euros. Esto que lo tenga claro todo el mundo. ¿Cuál era nuestra propuesta? Hace muchos años los impuestos tenían una gestión directa, funcionaban bien y se puede racionalizar el gasto, que es una cosa que hay que entender en la administración pública. Es que decir, lo público vale, pero a veces hay que saber también racionalizar las cosas, no para nada, sino para poder hacer más cosas desde el punto de vista público. ¿Y por qué le digo esto? Se lo voy a explicar. Porque si al final para dar este servicio se precisan 20 o 25 funcionarios o trabajadores, esto tiene un costo entre 800 y 900.000 euros. Si a eso le sumamos el programa informático de gestión para esa recaudación, estaríamos hablando más o menos entre 1.200.000 y 1.300.000 euros. Bueno, ya tenemos dos números para restar y sumar si queremos. 2.300.000 menos 1.300.000. ¿Qué queda? Queda 1 millón de euros. 1 millón de euros ¿es poco o es mucho dinero?
Es muchísimo dinero. Y aunque fuesen 1.000 euros, fíjese lo que le digo. Ya. Pero en este caso hablamos de 1.000.000 de euros. Bien. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ese 1.000.000 de euros podría destinarse a bajar los impuestos o a otra cosa de carácter públicas, público, social o lo que fuere. Le voy a decir más, es que hay que hacer algunos apuntes. Yo sé que Suma actualmente patrocina clubes de deporte de Elche y de otros sitios. En este caso, los de Elche, que son los que a mí me importan. Vale. Bien. Por valor de a lo mejor 60 o 70.000 euros, 80.000. Sí, pero con ese ahorro podríamos hacer otras cosas y seguir manteniendo ese patrocinio. Vale, pues me interesa lo que está diciendo lo que yo voy. Está cambiando el discurso. No, lo que yo voy es que si lo hiciéramos de otra manera, porque todavía no me han demostrado que no pueda ser así, ¿qué es lo importante y qué es lo que yo pido? Estaríamos ahorrando ese 1.000.000 de euros. Vale. Esa es nuestra y el ahorro propuesta. Entonces, vale, y la propuesta. Y el ahorro de ahora, el ahorro real, ha sido que Suma ha accedido a bajar un 1% que equivale más o menos a unos 50 60.000 euros. ¿Por qué ha rebajado el 1% Suma, su cuota? Suma ha rebajado. ¿Se lo han pedido ustedes o porque ha sido un criterio general? Suma ha rebajado el 1% porque Suma mantuvo un encuentro con diferentes ayuntamientos, también con el de Elche, y se comprometió a estudiar la propuesta. Bien, a partir de ahí sacaron la conclusión de rebajar ese 1%, no a Elche, al resto de ayuntamientos también, cosa que no me parece mal, pero yo sí que le quiero dejar clara una cosa y usted lo sabe. Mire, yo respeto mucho los pueblos vecinos, respeto la provincia, no le quepa ninguna duda, pero por encima de todo eso está Elche, que es mi ciudad. Eso quiere decir que yo tengo que pelear porque Suma no me baje un 1%, tengo que pelear como cuando voy a comprar una cosa y la pago bien, por el máximo. Y ese máximo... ¿Cuál es? Ese máximo para nosotros en un principio hubiera estado en un estimado de 500.000 euros. Eso hubiera sido, en porcentaje sería... Eso sería 10 veces más. Estaríamos hablando aproximadamente... ¿El 12, el 15? No, estaríamos hablando de un 20%. Un 20%. De un 20% porque de 2.300.000... Pues, ¿y cómo van a conseguir que del 1% al 20% reduzca? Mire, yo le estoy diciendo cuál es la propuesta del partido de Elche. Usted sabe que el partido de Elche no lleva a Hacienda. Y usted sabe que yo no soy alcalde, de momento. Vale. Eso usted lo sabe. Y la gente también lo sabe. Sí. Yo lo que le puedo decir es que en una situación diferente, nosotros hubiéramos apretado hasta el final para que eso se diera así. Porque entiendo desde un punto de vista racional y económico que esa suma y resta es positiva para la ciudad. Pero usted forma parte del gobierno y puede adoptar acuerdos o puede llevar sus propuestas y que se traduzcan en acuerdos. Por eso yo le pregunto, ¿va a proponer a sus socios de gobierno instar o negociar con Suma a que la reducción no sea de un 1%, sino de un 20%, ya no en 2018, sino en 2019? Le puedo asegurar que es una proposición constante que estará en el debate del equipo de gobierno en el ejercicio de este año del 2018. No tenga usted ninguna duda. Si bien es verdad que también le advierto que eso no va a ser objeto de que nos pongamos a darnos puñetazos, porque sabe usted que yo no soy una persona de romper cristales y mi formación está encaminada a la moderación y a trabajar por la ciudadanía. Y de momento su discurso es que Ahora, el gobierno eso no quiere estable. decir que yo no pueda discrepar de cómo se pueden hacer las cosas, igual que también el resto de compañeros lo pueden hacer respecto a mi trabajo. Yo no tengo ninguna duda de eso, pero sí que le digo que mientras no se demuestre que esa suma y resta es otra de una forma clara, yo no lo puedo aceptar. Por lo que me ha dicho, considera ridícula la reducción de suma, ridícula, podríamos decir. No, muy ridícula. Muy ridícula. Este ahorro del 1%, ¿dónde se va a invertir? Hombre, se lo ha preguntado a sus socios. Ese ahorro del 1%, que es muy ridículo, pero que a la vez suponen 50 o 60.000 euros, que bueno, mejor eso que nada, entiendo yo que la Tesorería General, en función de la decisión que se tome, pues se aplicarán a un concepto o al otro, porque hay muchas cosas que hacer. Pero permítame que le diga que no es algo sustancial como para estar pendiente de eso. O sea. Y si se reduce o se tiene en cuenta su propuesta y consigue reducir el 20%, que lo dudo... Muchas gracias. Si Suma ha reducido un 1%, creo yo que tendrían que apretar muchísimo. Pero usted tiene que saber... Pero tienen que intentarlo. Usted tiene que saber que cuando uno llega al 1, luego puede venir el 2 o el 10, y hay que trabajarlo. Y si algo somos en el partido del Che, es constantes e insistentes en las temáticas. Estaremos pendientes de eso. Pero en el supuesto de que se consiga reducir un 20% la cuota que paga el ayuntamiento a Suma y se ahorre ese $500.000 de euros, ¿a qué iría destinado? ¿A bajada de impuestos
o, como usted ha dicho, a mejorar instalaciones municipales mi o inversiones mi propuesta públicas? sería que revirtiera la propia bajada del propio tipo impositivo. Ahora bien, al final, mire usted, yo se lo he dicho muchas veces, igual me da el gato blanco-negros y cazarratones. Al final, si el consistorio ahorra ese dinero y en lugar a lo mejor de aplicar una rebaja directa al impuesto, lo utiliza en alguna política social productiva o alguna necesidad ciudadana, también lo verían. Estupendo, claro que sí. Por eso mi pregunta es, ¿en 2019 podremos ver otra bajada de impuestos como en la de 2018, pero en el IBI? Pues no lo sé, a mí sí que me gustaría, porque Sí, usted sabe que también tenemos algunos pensamientos al respecto por muchas razones juntas, pero en el 2019 se adoptarán, supongo que nuevas decisiones que intentarán mejorar muchas cosas y espero que se pueda dar un paso más en esta nivelación o equilibrio del IBI, que hemos conseguido algo, pero hay que bajar mucho todavía, porque sabe usted que está entre los dos más caros de España y la presión fiscal es necesaria. Es decir, impuestos no se pueden dejar de pagar, pero sí que es verdad que hay que buscar un equilibrio y una razón. Pues hablaremos entonces del debate de las ordenanzas fiscales después del verano. Hay más cosas, porque estamos empezando el año y esta entrevista se está terminando. Pero vamos a hablar también de lo suyo, de las competencias deportivas. Hemos tenido lluvias, afortunadamente, pero han puesto de manifiesto pues la falta de mantenimiento de muchas instalaciones deportivas donde las goteras han sido las protagonistas. ¿Cuándo van a empezar las reparaciones? A ver, usted sabe también, como yo, que cuando tomamos la responsabilidad en deportes, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico del estado de las instalaciones deportivas y generó la primera programación de rehabilitación de instalaciones deportivas que ha tenido esta ciudad. Esto no había sucedido en los últimos 10 años. A todo esto hay que sumar que en los últimos 4 años, legislatura 2011-2015, y para que todo el mundo lo sepa, ni siquiera se pintaban las barandillas de las instalaciones deportivas de hierro, ¿vale? Por poner un ejemplo, imagínese si eso no se hacía o se hacía muy poco, cómo estaba lo más importante. Eso por un lado. En segundo lugar, el problema de las goteras es un problema muy recurrente, que parece que se vaya a caer el mundo cuando caen 4 goteras. Y no es que no sea importante, sí que lo es, pero tampoco es tan grave, es decir, se puede resolver. Si bien es verdad que para saber dónde hay goteras hay que esperar a que llueva, ¿verdad? En el Esperanza Lag en particular no habíamos detectado ninguna, ha tenido que suceder en esta última lluvia torrencial para advertir dónde están. Por supuesto que se van a corregir, pero sabe usted perfectamente que esta programación de rehabilitación de instalaciones deportivas está en marcha, pero si bien es verdad también que lo que en 10 años no se hizo no se puede hacer en 1, pero se van notando los cambios progresivamente y la ciudadanía los está advirtiendo. Sabe usted, por ejemplo, que todo el exterior de la Esperanza Lag se rehabilitó y está en buen estado. Sabe usted, por ejemplo, que lo que es el techo y la infraestructura de la piscina de 50 metros del propio Esperanza Lag también se rehabilitó. Sabe usted, por ejemplo, que la iluminación LED sostenible de la piscina también se cambió. Pero no me hable de lo que se ha hecho, sino de lo que se va a hacer, porque también sé que en la Esperanza Lag sigue teniendo deficiencias. A ver, yo le voy a contar, y sería largo de contar, pero muy resumido. Por eso no por encima, tiempo. Mire, el propio pabellón Esperanza Lag va a recibir una mejora en la pista polideportiva, se van a colocar 2 puertas de emergencia, 2 ventiladores industriales y toda la iluminación va a ser sostenible. En el propio hall del Esperanza Lag, bajo la entrada, se van a doblar el número de cuartos de baño y se van a adaptar para personas con diversidad funcional, porque es una necesidad. Claro. El centro de atención sanitaria, una construcción... Ya no es una necesidad la accesibilidad, es ya una ley, un deber. Yo no lo veo como ley, lo tengo que ver como algo normal que se tiene que hacer, lo diga la ley o no lo diga. Vamos a ver de qué estamos hablando. Si lo dice la ley, mejor, pero habría que haberlo hecho aunque no lo dijera la ley. Fíjese lo que le digo. Bien, a partir de ahí, el centro de atención sanitaria, el denominado CAS, que va a estar en el centro de la ciudad deportiva, que son 50 metros de obra adaptados con la primera tecnología, y ya verá usted por qué en su momento, para poder prestar los mejores servicios sanitarios al deporte, donde incluso habrá que cumplir con una de las reglas de oro del deporte, que es lo que tenemos establecido, y es que ningún chico o chica de la ciudad que tenga que hacer deporte, competir, puede hacerlo si no está revisado físicamente de arriba abajo. Y esto lo va a hacer la Concejalía de Deportes de forma gratuita en colaboración con determinados centros. Esto es algo necesario que vamos a hacer. A partir de ahí,
Sabe usted también que está prevista la rehabilitación de las gradas del campo de Ciborra. O sea que el centro de atención sanitaria no solo será para atender posibles lesiones que se produzcan o emergencias, sino también para revisar a todos los usuarios de las instalaciones. Eso tiene una explicación muy sencilla. En el centro de atención sanitaria hay 2 enfermeros ahora mismo, 2 personas cualificadas, bueno, pues que tienen mucho tiempo. Y el tiempo lo dedican en estar allí por si tienen que atender a alguien. Afortunadamente son pocas las atenciones que se dan, pero que son necesarias y se dan cuando se dan. El resto del tiempo habrá que aprovecharlo en algo. Pues lo vamos a aprovechar, y esto lo hablaremos en el próximo Consejo Municipal de Deportes, que por cierto sabe usted que no existía y se creó hace un año para darle voz y voto al mundo del deporte, y ahí explicaremos cómo lo vamos a hacer. Y los clubes tienen que entender que los chavales, chicos y chicas, tienen que estar revisados de arriba abajo, incluido un electrocardiograma, que es lo que vamos a hacer. Todos los federados o todas las personas que hagan deporte y sobre todo que están en clubes podrán pasar este servicio, que además será gratuito. Y haremos un llamamiento para que las personas lo hagan, porque qué mejor que hacer deporte sabiendo que uno está bien. Hábleme de plazos. Este centro de atención sanitaria, ¿cuándo estará? Lo vamos a tener previsto para la próxima primavera, terminado. ¿Próxima primavera que es 2019 o esta primavera? No, este año. Vale, 2018. Esto es una obra que se va a iniciar en las próximas semanas y en un mes y medio estará ejecutada aproximadamente desde el inicio. Pero luego le decía yo también que en la propia ciudad deportiva se van a rehabilitar lo que son las gradas del campo de Ciborra, vestuarios, cuartos de baño y también accesibilidad, y además se va a proceder al cambio del campo 1 de césped artificial de la propia ciudad deportiva, que lo necesita, y está acabándose ya la licitación. Lo haremos para Semana Santa, cuando no se haga daño al deporte. Y luego también tenemos previsto el cambio del campo de césped artificial de Carrús, con una mejora también en los vestuarios y en la propia instalación. También hay prevista una mejora del semicerramiento de la instalación deportiva del Toscar, y luego también una mejora en la pista de atletismo Manolo Jaén, con un repintado nuevo de la pista de atletismo y la zona de logística, que se va a fratasar y a colocar unas sombras para poder organizar eventos. Pero es importante, pero es que no me puedo olvidar de las actuaciones de las pedanías. Pero vamos donde hay que hablar de Torrellano, le digo. Déjeme. Es que ya. Torrellano, las vallas. Dígame. Señor Pareja, le invito el mes que viene y hablamos de las inversiones en las pedanías. Usted... Sé que es muy importante, porque si no, las pedanías siguen estando molestas y seguirán teniendo ese sentimiento de independentismo. Por eso yo creo que es importante. Lo de la palabra independentista la dejaría de lado, que no se nos cuele en el vocabulario, porque sabe usted a qué me refiero. Es bueno que haya paz y que haya unidad. Mire usted, nosotros desde el punto de vista de las áreas que gestionamos y de la corporación, tiene que hacerse un esfuerzo sin ninguna duda por mejorar los servicios en las pedanías y los servicios al deporte también, que es lo que me ha quedado pendiente de explicarle. Pero sabe usted que me puede invitar cuando quiera. Sí, que no tengo invitarle, porque arruga ninguna en explicarle hacia dónde vamos, ninguna. Además tenemos que hablar del pleno. No hemos podido hablar del pleno de enero. Hablaremos del pleno. ¿Qué me quería decir del pleno? No podemos porque ya no hay tiempo. Pues un resumen muy sencillo, aunque usted me lo preguntó otra vez. En el pleno del Ayuntamiento de Elche hay que hablar de Elche. Lo que no pueden hacer las formaciones políticas, Partido Popular y otros, es hablar de cosas que no vienen a cuento. Aquí, si estamos en Elche, hablemos de Elche. Eso es lo que defiende el partido de Elche, y eso es lo que nos creemos nosotros. Y si no, vaya usted a otro foro o váyase al Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que yo tuve que decir en el pleno? Oiga, no nacionalicemos el pleno, hablemos de Elche. Y por eso nuestra propuesta, como siempre, era del Elche. Pero ¿no se lo comenta usted a sus socios de gobierno? Que dejen esas mociones de temas nacionales fuera. Mire usted, yo puedo decir las cosas, pero no soy dueño del comportamiento ni de la libertad de nadie. Faltaría más, igual que nadie lo es de la mía. Lo que sí que le puedo decir es que lo importante para el partido de Elche es Elche. Y que en los foros correspondientes se toquen otras cosas. Pero en el foro plenario Ayuntamiento de Elche, háblese lo más que se pueda de Elche, porque es lo que quiere la ciudadanía, que demos solución y resolución a los problemas de todo tipo que tiene esta ciudad. Y en eso es lo que hay que estar, ¿eh? Sí, pero usted dice, señor Pareja, que está con un equipo de gobierno sólido, dialogante, pero ahora acaba de reconocerme que no le hace mucho caso.
No, es que lo que no se puede es confundir 8 con 80, no lo confunda usted. El hecho de que sea un equipo de gobierno sólido no significa que tengamos nuestros pareceres y nuestras opiniones. No busquen ustedes donde no hay. Es decir, ahora mismo, bueno, afortunadamente, la relación interpersonas que hay en el equipo de gobierno es buena, es saludable, y por mucho que quieran rebuscar, al día de hoy todo funciona con normalidad. Que ya era hora, que ya era hora de que esto ocurriera en el pleno municipal o en el equipo de gobierno. ¿Sabe usted las que hemos pasado aquí hace tiempo, las de Caín? Nos quedan muchas cosas de qué hablar, sobre todo la cercanía de las elecciones, las relaciones con sus socios de gobierno, las relaciones con la oposición. Hay otros grupos políticos también interesantes en esta corporación municipal, y de todo ello lo haremos el próximo mes. Gracias, pareja. Nada, gracias a ti como siempre, y como siempre también gracias al pueblo Elche. Y nosotros también damos las gracias a todos los que nos siguen cada semana y nos prestan su atención. Volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces.